En el mundo ocurren historias inexplicables que no suelen salir en las noticias. Hechos increíbles que cuestionan nuestra percepción de la realidad y que nos demuestran que aún existen muchos misterios que investigar. Bienvenidos y prepárense para conocer las noticias forteanas de enero y algo que quedó de diciembre. Científicos logran observar en tiempo real cómo respiran las plantas. Y para comprender lo importante de esta noticia, primero hagamos un poco de historia. Todos sabemos que mediante su respiración las plantas generan un intercambio de gases, absorben dióxido de carbono y lo liberan como oxígeno. Lo que no sabíamos era cómo lo hacían. El intercambio de gases ya se conocía desde el siglo XVII por los estudios de Joseph Priestley, y no fue hasta el siglo XIX cuando fueron descubiertos los estomas, unos pequeños poros que se encuentran en las hojas, donde tras estudiarlos bajo microscopio se descubrió una gran cantidad de células oclusivas, una especie de válvula que permiten el ingreso de CO2 e impiden la pérdida de agua. El problema histórico fue que, aunque veíamos los estomas y comprendíamos los procesos de intercambio de gases, no podíamos ver en tiempo real cómo funcionaba la respiración de las hojas. Y ahí es donde entra este estudio, publicado en Plant Physiology por investigadores de la Universidad de Illinois, donde mediante un proceso llamado Stoma Insight pudieron captar este video. Así es como respiran las plantas. La NASA evacúa la Estación Espacial Internacional por una emergencia médica y fue la primera vez en 25 años. Los 4 tripulantes de la Mission Crew 11 aterrizaron el pasado 16 de enero y ya se encuentran a salvo en el hospital de San Diego. Lo extraño es que la NASA mantuvo este procedimiento bajo un total secreto. No se sabe cuál fue el astronauta afectado, ni qué problema de salud tuvo. Solo se dijo que no podían tratarlo allá en el espacio. Y todo esto ocurre no solo en el marco del fin de la vida útil de la Estación Espacial Internacional, previsto su desmantelamiento para 2030, sino también en las vísperas de la misión Artemis, que ya tuvo bastantes problemas y por eso fue retrasada para abril de este año, principalmente por su escudo térmico. El Banco de Inglaterra se prepara para un colapso financiero si se confirma la vida extraterrestre. Así lo alertó Ellen McCaw, ex analista senior del Banco de Inglaterra, que según The Times le alertó al gobernador Andrew Bailey que prepare planes de contingencia urgentes si se confirma de forma oficial la existencia de vida inteligente extraterrestre. Según McCaw, un anuncio así provocaría un colapso ontológico, generando una ruptura profunda en la percepción humana que desataría caídas bursátiles extremas, corridas bancarias, un colapso del sistema financiero y disturbios civiles en cuestión de horas. Y esto me encantaría tratarlo en otro video. Si les interesa, díganmelo en los comentarios. Pero resumiendo, si se confirma que los OVNI UAP pertenecen a inteligencia extraterrestre, esto desataría un colapso total. La humanidad se sentiría vulnerable y esa paranoia nos haría replantear las bases de nuestra civilización. Y sabemos lo bien que la humanidad se enfrenta a los cambios. Confirman la existencia de biología no terrestre asociada al caso Varginha. Haciendo un poco de historia, el caso Varginha sería el Roswell brasilero. Ocurrió en enero de 1996, cuando varios testigos afirmaron haber visto una o más criaturas extrañas tras la caída o aterrizaje forzoso de un ovni. La criatura que fue vista por varios testigos, incluso policías y bomberos, sería baja, de prominente cabeza y ojos enormes rojos, de un tono oscuro marrón y un asqueroso olor a amoníaco. Al poco tiempo, el ejército brasilero acordonó zonas, bloqueó calles
y trasladó unas cajas selladas en las que algunos dicen se encontrarían los cuerpos de estos seres. La cosa es que en una reciente conferencia en el National Press Club en Washington, el cineasta Jamie Foxx presentó testimonios que vinculan directamente al gobierno de Estados Unidos con el caso Virginia, siendo respaldado por exfuncionarios de inteligencia y médicos, quienes afirman la existencia de un programa secreto de recuperación de naves y biología no humana. Lo que me recuerda al programa Constelación Inmaculada, del que hablamos en este video. Ese programa secreto donde el gobierno de Estados Unidos recuperaría tecnología no terrestre y realizaría ingeniería inversa. El caso Virginia, de él también podríamos hablar en un video aparte. Y hoy, en la tienda del oculto, los grandes sistemas adivinatorios de Johann Roth, astrología, tarot, runa, magia talismánica y todo explicado de una forma muy pedagógica para aquellos que se quieran iniciar en el arte de la adivinación. Este y muchos títulos más en la tienda de lo oculto. Libros raros para gente curiosa. Pero ahora llegó el momento de ponernos al día con 3i Atlas, que este año también trae mucho de qué hablar. Pero antes, pongámonos al día con este cuadro, en el que recopilamos todas las anomalías que fue presentando este misterioso objeto. Y comencemos hablando de su extraña anticola. Por lo general, las anticolas de los cometas apuntan en dirección opuesta al Sol, empujadas por la radiación y el viento solar. Digamos como cuando pones una tela frente a un ventilador. Las llamadas anticola en realidad son ilusiones ópticas, generadas por la geometría entre la Tierra y la órbita del objeto. Pero el caso de 3i Atlas es diferente. Su anticola apunta hacia el Sol y es visible desde su aparición en julio de 2025. Es un chorro real, activo, sostenido y físico, que se vuelve cada vez más extraño con sus últimas observaciones, donde este chorro, que llega a extenderse 400.000 kilómetros hacia el Sol, aunque en promedio mide 100.000 kilómetros, lo que también es muchísimo, está repleto de partículas que miden entre 1 a 100 micras, que aunque suene pequeño, son enormes en términos cometarios, donde este tipo de colas, teniendo también en cuenta su velocidad de más o menos 450 metros por segundo, tendrían un origen de sublimación de hielo, digamos vapor. Claro, ¿qué hacen unas partículas así en una anticola generada por vapor de hielo? Algo no encaja. Y si todo esto ya es raro, tras las mediciones del Hubble, se descubrió que aunque 3i Atlas mantenga su rotación de 16 horas, esta cola siempre se mantiene estable y alargada. Algo que solo podría ocurrir si su eje de rotación está alineado con el Sol en un margen de error menor a 6 grados. Lo que ocurriría con una posibilidad de azar de solo 0,2%. Y el misterio no se queda ahí, porque por su oscilación, la anticola de 3i Atlas funcionaría como un faro cósmico. Esto ocurre porque el origen de esa anticola no está alineado con el eje de rotación de 3i Atlas, dibujando entonces en el espacio una especie de cono que desde lejos se ve como en una costa se puede ver la luz girando alrededor de un faro. Para que esto ocurra, el origen de ese chorro debería estar desfasado del eje de rotación en un ángulo preciso de 8 grados, algo que solo ocurriría una vez cada 200 posibilidades. Pero encontramos otro problema, y es que tras el perihelio, este efecto de faro continúa, lo que requiere que 3i Atlas tenga dos regiones activas en ambos polos del cometa que lo mantengan estable, y ambos deben estar alineados dentro de esos 8 grados de inclinación, para que así se activen justo antes y después del perihelio, lo que ocurriría solo una vez cada 40.000 oportunidades,
0,00025% de azar. ¿Siguen creyendo que es natural? Quizás el Hubble despeje todas las dudas, porque además de este chorro principal, se detectaron dos adicionales que están separados específicamente por 120 grados. Díganme, ¿alguna vez vieron a la naturaleza crear cosas con ángulos tan precisos? Les contaré algo. La sonda Maven estudia Marte desde 2014 y hasta diciembre del año pasado todos sus sistemas funcionaban a la perfección. Tras el paso de 3 Atlas por nuestro vecino planeta rojo, se utilizó esta sonda para estudiarlo, logrando datos asombrosos, aislando la cantidad de hidrógeno del cometa y confirmando su origen interestelar. Todo iba bien hasta que 3 Atlas se escondió detrás de Marte siguiendo su órbita hacia Júpiter. En ese momento, sin fallos previos, anomalías o alertas, la NASA perdió todo contacto con la sonda Maven. Extraño, ¿verdad? ¿Saben a qué me recuerda? A lo que pasó con la Mars Observer. En esos momentos, la Viking había captado fotografías de la región de Sidonia, donde podían verse no solo este misterioso rostro mirando al cielo, sino toda una región de estructuras con patrones matemáticos. A esta región ya le dediqué este video, donde además le mostré este otro rostro que encontré, igual de extraño y que mantiene su patrón geométrico. Los invito a verlo. La cosa es que, después de la Viking, le tocó el turno a la Mars Observer. La misión iba perfecto, no mostraba ningún fallo ni anomalía, y a 3 días de entrar en órbita, la NASA perdió todo contacto con la sonda. ¿Qué misterios oculta Marte? Pero, volviendo a 3 Atlas, The Black Vault, una página que se dedica a desclasificar documentos OVNI a través de la Ley de Libertad de Información, le preguntó a la CIA si tenía alguna información sobre 3I Atlas, y la respuesta fue preocupante. No podemos confirmar ni negar la existencia de esos documentos. ¿Por qué la CIA dio una respuesta tan ambigua? Si no tienen los documentos, ¿por qué no confirmarlo? Y si los tienen, ¿por qué no mostrarlos? ¿Qué tienen que ocultar? ¿Por qué estudia la CIA un presunto cometa interestelar? ¿O será que saben que su origen es artificial? Estas fueron noticias forteanas de enero. Recuerden, si quieren compartirme noticias asombrosas, pueden hacerlo en mis redes sociales, arrobándome y utilizando el hashtag Forteanas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.